Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Romanos capítulo 8. Vamos a meditar en un versículo en el 35. Y dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Oiga, amén. Es una pregunta, es una interrogación que escribe el apóstol Pablo a los romanos, Y él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y pone o escribe él algunas cosas que ya las leímos, las cuales no puede o no se puede soportar, las cuales nosotros estamos expuestos a pasar o que nos lleguen. Si usted se fija en el versículo 28, ahí está un título que dice más que vencedores. ¿Sí? Más que vencedores. El Señor Jesús dijo unas palabras a sus discípulos. Antes de irse, les dijo a ellos, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. También les dijo el Señor a ellos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando le dijo estas palabras a los discípulos, ya les había mencionado las cosas que ellos iban a estar expuestos. Oiga, las cosas, ya les había mencionado las cosas que ellos iban a pasar, por las cuales, si no pasaban esas pruebas, si no permanecían, no iban a ser salvos. En otras palabras, las cosas que les mencionó, alguien puede decir, mejor me regreso, mejor ya no continúo. Estaba mejor antes que ahora. Aquí solo estoy pasando esto y esto y esto y esto. Antes no me sucedía esto. Pero nosotros sabemos, hermanos, que toda la gente está o pasan dificultades. Toda la gente.
¿O no cree usted? A cualquier lugar que fuéramos en este momento, cuando digo cualquier lugar, me refiero a una unidad de salud, a un hospital, a una clínica particular, bueno, a muchos lugares donde están atendiendo a mucha gente con grandes dificultades. Yo estoy seguro que están esos lugares llenos de gente. ¿No cree usted que no? Día y noche. Los hospitales están día y noche llenos. ¿Por qué? Porque la gente también, aún los que no están en el camino del Señor, pasan grandes dificultades. Pero nosotros no estamos libres de todas esas cosas. Claramente les digo el Señor, en este mundo van a tener aflicciones. Y si no lo podemos ver, de repente nos cuenta, nos da una noticia, el hermano fulano de tal o la hermana fulana de tal está siendo intervenida por una operación. De repente. Y tan sana que se ve la hermana, tan sano que se ve el hermano, que de repente ya estamos en un proceso de operación. Digo operación porque son de riesgo, de volver o no regresar. Oiga, de quedarse o regresar cuando anestesian los médicos a las personas. Lo duermen por completo. Y se puede ver una familia bien fortalecido, tanto como el esposo, la esposa, los hijos, pero que de repente entramos en una aflicción. Y yo sé que todos estamos conscientes de todo eso. Y no solo la aflicción por enfermedades, sino por otras causas. El apóstol Pablo le hace conciencia, o de esta forma anima a los hermanos que estaban en Roma, o a la iglesia que el Señor tenía en Roma. No dice la cantidad de hermanos que habían en Roma, pero había una iglesia con la enseñanza, con la instrucción de los apóstoles. Había una iglesia que predicaban el nombre del Señor Jesús, que se bautizaban en el nombre del Señor Jesús, que todo lo que hacían lo hacían en el nombre del Señor Jesús, que si se matrimoniaban lo hacían todo en el nombre del Señor Jesús. Esa iglesia que estaba en Roma tenía este mismo conocimiento que el Señor nos ha permitido. Tenían el mismo conocimiento que el Señor Jesús fue el que se manifestó en carne. En otras palabras, que Dios se manifestó como hombre a esta tierra. Ellos tenían el mismo conocimiento. Ellos predicaron el arrepentimiento en el nombre del Señor Jesús. Entonces,
muchas tribulaciones, a muchas angustias por diferentes causas. Y el apóstol Pablo hace mención de algunas en el versículo 35 del capítulo que hemos leído, que es el 8 de los Romanos. Y él dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. El apóstol Pablo, nosotros conocemos que él dijo que llevaba las marcas ¿de quién? De Jesús. Del Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo, dijo, de Cristo. El apóstol Pablo imitó al Señor. En otras palabras, sufrió, oiga, como el Señor Jesús sufrió cuando se manifestó en carne. Y nosotros sabemos el fin que tuvo el Señor Jesús, o el fin que le dieron los sumos sacerdotes, los escribas, los saduceos, los fariseos, y así todos aquellos del pueblo de Israel que no le conocieron. Porque no le conocieron quién era Él, participaron en la muerte del Señor Jesús. Por esa razón. Pero quiero recordar lo que le aconteció al Señor Jesús. Y el apóstol Pablo dijo: sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Así lo dijo. Quiero recordar una parte, y está en Mateo capítulo 26, y quiero leer del 59 al 67. Dice así: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios, falsos testimonios contra Jesús, para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días, y en 3 días reedificar. Dijeron los testigos falsos. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? Que testifican esto contra ti. Mas Jesús dice que callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te juro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo o el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis
al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Todos los que estaban reunidos, al oír lo que dijo el Señor Jesús, dijeron: es reo de muerte por lo que ha dicho. El 67 dice: entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros les abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Sí? Oiga lo que le dijeron al Señor: lo escupieron, le dieron puñetazos, se burlaron, le dijeron cuántas cosas. ¿Cree usted que algo sencillo le aconteció al Señor Jesús? Pero Él permitió todo eso por amor a nosotros, porque por amor a todo el mundo permitió que le aconteciera todo eso, que lo crucificaran, porque Él iba a derramar su sangre para el perdón de pecados. Pero un gran sufrimiento del Señor en todo su caminar durante estuvo en la tierra manifestado como hombre. Desde que nació fue perseguido para darle muerte. Tuvo que irse José y María para Egipto, porque aquel gobernante había dado la orden que mataran, le dieran muerte a aquellos niños pequeñitos. Desde que nació el Señor Jesús fue perseguido para darle muerte, y al fin vemos el final cómo lo crucificaron. Lo escupieron, hermanos, le dieron puñetazos en su rostro y aún se burlaban de él. Dios, ¿quién te golpeó? Según ellos, no sabía el Señor. Desconocían que era el Dios Todopoderoso que estaba en ese lugar. Pero el apóstol Pablo dijo que él llevaba las marcas. Él dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo, cuando dice estas palabras a los romanos, qué bueno, hermanos, que él aconseja a los hermanos y hoy los aconseja a nosotros hoy en día, pero porque él sufrió estas cosas también. Y él claramente dijo: quiero separarla del amor de Cristo. Él ya sufrió, él sufrió hasta el final también. Así es. Y se mantuvo firme, no retrocedió, sino que aún, en vez de retroceder, regresaba a donde los hermanos, en aquella ocasión que lo dejaron, dice, como muerto a pura piedra. Cuando dice que lo dejaron como muerto, aquella gente lo
y se retiraron porque ellos pensaron que lo habían dejado muerto. O sea, en el suelo. Pero aún dice que regresó a darles ánimo a aquellos hermanos, que no se detuvieran. En otro ya no hubiera regresado a ese lugar. Pero tampoco dejó de predicar, que por esa causa lo golpeaban. Miren lo que dice en la segunda carta a los Corintios. Él estas cosas las dice para darle ánimo a los hermanos, y ahora nos está dando ánimo a nosotros. Segunda carta, capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice el apóstol Pablo. Yo más en trabajo, más abundante en azotes, sin número, en cárceles. A través de la palabra nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo fue encarcelado. Y dice, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. En peligro de muerte muchas veces. No enumera la cantidad. El apóstol Pablo de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Oiga, el apóstol Pablo dice de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, que quiere decir 39 azotes, porque eso era lo permitido en la ley. Ahí sí dice que 5 veces lo azotaron los judíos. Y él era judío también. ¿Pero por qué lo azotaban? Porque predicaba al Señor Jesús. Porque predicaba el nombre del Señor Jesús. Porque les predicaba la resurrección de los muertos. Porque daba testimonio que el Señor Jesús había resucitado el tercer día, mas la gente no lo creía, porque en aquel tiempo los sumos sacerdotes, las autoridades, ocultaron la verdad. Aún los soldados que estaban cuidando donde pusieron al Señor Jesús, porque dijeron ellos, no vaya a ser que los discípulos se hurten el cuerpo y digan que ha resucitado. Por esa razón llevaron a esos soldados a este lugar. Pero nosotros sabemos que Él resucitó al tercer día, se hizo presente a un ángel. Hubo un gran terremoto. Y aquellos soldados dicen que quedaron como muertos. Ellos se dieron cuenta del acontecimiento, pero les ofrecieron dinero para que no dijesen lo que ellos habían visto, lo real. Les dieron dinero para que dijeran que los discípulos hurtaron el cuerpo cuando ellos estaban dormidos. Entonces, por esa razón, azotaron al apóstol Pablo. Azotaron al apóstol Pedro, azotaron al apóstol Juan, y todos los apóstoles sufrieron por causa de predicar la verdad.
ustedes que agarraron a Pedro, a Jacobo, y le dieron muerte a Jacobo. Al siguiente día le tocaba a Pedro, pero dice que la iglesia no cesaba de orar para que Dios librara al apóstol Pedro de la cárcel. Y gracias a Dios que Él lo libró, lo sacó de la cárcel. Entonces, pero no se detuvo. Continuaba el apóstol Pedro predicando. ¿Sí? No se regresó, no retrocedió. Él continuaba a pesar de los azotes, a pesar de lo que le acontecía, no se detenía. Ellos vencieron. De los judíos, dijo el apóstol Pablo, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, 39 azotes, 5 veces. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado, cuando le dejaron como muerto. 3 veces he padecido naufragio. O sea, en el mar. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar, o sea, en barco, en alta mar. Y nosotros nos damos cuenta cómo el ángel o Dios le habló a Pablo en esa ocasión, dándole ánimo, y le dijo: ten ánimo, que no va a haber pérdidas humanas, solo materiales. Y él les dio ánimo a aquella gente para que comieran, porque ya no comían también de la aflicción. Pero él les dio ánimo a aquellos tripulantes, que dice que aquel barco era grandísimo porque iban 276 personas, me parece. Era gran cantidad de gente, era grande ese barco. Pero el Señor le dio fuerza cuando se le apareció el ángel y le dijo que no iba a aparecer nadie, sino que solo materiales iba a haber pérdidas. Dice: en caminos, muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles. Oiga, corría peligro de los judíos, aún siendo judíos, y corría peligro de los gentiles. No, entonces como que el apóstol Pablo estaba encerrado. Lo atacaba uno y lo atacaba el otro. Pero aún continuaba su carrera. Aún continuaba y no se detenía. El camino muchas veces, el peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto. No había paz en esa. Oiga, estaba en la ciudad, corría peligro. Se iba para el desierto, corría peligro. ¿Cree que no es angustioso lo que vivió el apóstol Pablo? Sí, claro. Esa es una angustia. Que ni aquí ni allá hallar paz, sino que estar siempre en peligro. Qué bueno nosotros que estamos en paz. Nadie lo percibe. Salimos en paz para nuestros hogares. Dormimos en paz en las casas.
¿Cree que no es una gran bendición que tenemos nosotros? Pero esta palabra es porque de un momento a otro cambia todo. Oiga, de un momento a otro cambia todo. Ahora podemos estar en pana de los persigue, pero de un momento a otro, posiblemente nos escondamos. El apóstol Pablo iba a un lugar, peligro, iba a otro lugar, peligro. Dice, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, peligro entre falsos hermanos. Hasta en la iglesia habían falsos. Mire, estaban filtrados. Ahí están. Falsos hermanos. Hasta en los falsos hermanos, él corría peligro. Porque un falso, ¿qué es lo que hace un falso? Aparenta ser hermano, pero no es hermano. ¿Y qué está haciendo pues en ese lugar? Anda investigando algo, anda viendo en qué, oiga, en qué veía, en qué hacía el apóstol Pablo, para acusarlo, para señalarlo. Hasta eso se estaba cuidando él. Falsos hermanos, el trabajo, dice, y fatiga, y mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se ha agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. Oye, el apóstol Pablo se preocupaba por la iglesia. Y dice así: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Decía el apóstol Pablo. Él enfermaba también. Es que no nos preocupemos. Pero no es fácil estar con una enfermedad. Bonito es cuando no tenemos ningún aguijón. Estamos tranquilos, bien sentaditos, pero el que tiene un aguijón, no es fácil. Pero él les animaba y les decía: ¿quién enferma y yo no enfermo? Todos los ministros han enfermado. Timoteo, él lo aconsejaba. Timoteo, un anciano, él enfermó muchas veces también. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros, tanto como ellos, vamos a tener dificultades en este caminar o durante estemos en este cuerpo. ¿Cuánto nos extrañamos porque hay muchos enfermos? En todos los tiempos han habido muchos enfermos, tanto como en el pueblo del Señor
piensen toda la gente. Les decía al principio, en todos los tiempos, bueno, ahora que ha avanzado pues la ciencia, esos hospitales, antes quizás no había muchos hospitales, ahora hay bastantes y están en programación de hacer más, porque la gente ya no cabe, que hacen las instituciones del seguro social, que le dicen a la gente, los de a poco vayan a popa. ¿Bien? Tienen su reglamento la gente. Si usted vive en Apopa, le pertenece ir a Apopa, no venga aquí a la Tlacata. Ya lo repartimos suficiente con los que de este lugar, ya no nos alcanzamos a atender. Los de Apopa en Apopa, los de la Tlacata en la Tlacata. Y cada quien en su zona. Así se ha repartido. A menos que sea una emergencia, puede ir a cualquier lugar. Pero si hace un control o una enfermedad común, busque el lugar que le corresponde, porque aquí ya no cabe. Entonces, decía el apóstol Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Vimos aquí una gran lista de sufrimiento del apóstol Pablo. Una gran lista. Y por esa razón dice él, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona unas pocas. En el versículo 35 del capítulo 8 de los Romanos. Pero a los corintios les declara esta gran lista. ¿Cree usted que no es así fortalecido la iglesia? Al ver que el ministro de los gentiles estaba aconsejando porque él estaba pasando muchas dificultades, dándole ánimo. Yo recordando, pues, ya el hermano Luis dice que ya le dieron de alta a Daúd. Una familia bien fuerte. El esposo, la esposa, los hijos, ahí los veíamos venir, pero que de repente les acontece eso. Y así estamos expuestos todos nosotros a pasar dificultades. Pero que esas cosas que nos acontezcan o lo que nos está aconteciendo o lo que nos acontece en el futuro, que no vayamos a regresar, no vayamos a dejar al Señor. Porque es necesario que muchas tribulaciones, como dice el versículo, debemos nosotros estar conscientes. Imagínese usted que no se libran ni los jóvenes de pasar dificultades, ni los jovencitos. No digamos nosotros que ya estamos entrando a los días malos. Por eso aconsejaba Salomón: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Quién se siente contento ya con un hijo? Nadie. Incómodos. Solo hay. Se sienta, hay. Se levanta, hay. Se acuesta, hay. Sí, así es. Dolor por un lado y dolor por otro. Pero que esas cosas, hermanos, no nos vayan a separar del amor de Cristo.
la ayuda del Señor tenemos que venir siquiera de arrastre. No, cuando ya uno no puede venir, ahí se queda en la cama. Y muchas veces también nos hemos quedado en la cama por estar con un aguijón. Yo me recuerdo cuando me dio la chikungunya. Así es, chikungunya. No, hombre, si yo cuando me movía, ay, cuando me hacía para acá, ay, me levantaba, ay, todo el cuerpo. Aguijón, enfermedades, aquí dice. El versículo que hemos leído, allí menciona las enfermedades. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Cosas por las cuales el apóstol Pablo principalmente y los demás apóstoles no retrocedieron. Y ellos como principales decían, aconsejaban a la iglesia, le daban fuerza a la iglesia, a los hermanos, a las hermanas, fortaleciéndolo, contándole todos los acontecimientos que él pasaba o estaba pasando. Les escribía estando en la cárcel. Él estaba preso, pero dijo, la palabra no está presa, y ahí te las enviaba. A un preso escribiendo cartas. A un preso cantaba himnos, orando. Dice que cuando estaba preso, ¿con quién estaba preso? ¿Quién era el otro? Dice que cantaban himnos, oraban y cantaban himnos y todos los presos le oían. A pesar en ese momento de angustia, de tribulación, cárceles, como él lo dice, no se detuvo de cantarle al Señor. Dios quiera que nosotros también, cuando estemos en un momento difícil, le cantemos y oremos al Señor. No lo detengamos. Porque si vemos nosotros, todos, la mayoría hemos pasado dificultades, pero aún no se ha terminado. ¿Sabe cuándo se va a terminar? Cuando salgamos de este cuerpo. Entonces se terminan los dolores, las dificultades. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo a los Corintios? La muerte en Cristo, dice primero, es ganancia. Ellos murieron en Cristo y esa muerte para ellos fue ganancia. También dijo el apóstol Pablo a los Corintios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que estemos en este cuerpo, dijo él, porque él esperaba al Señor todos los días, seremos transformados juntamente con ellos, dijo, para recibir al Señor en el aire. Entonces, él dijo, si morimos, para él morimos, y si vivimos, para él vivimos. A pesar que fue angustiado el apóstol Pablo y los demás apóstoles y los demás ministros, y no solamente los ministros, todos los hermanos, él dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Todos los pasa lo mismo. Pero que esas cosas no nos vayan a separar del amor del Señor Jesús. Sigamos adelante. Así es. Y dijo Juan, escribe Juan,
En Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. ¿Qué dice? El que venciere, oiga, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Si vencemos, hermanos, aún en las dificultades continuamos, en el camino del Señor. No es fácil caminar en este camino porque es estrecho. En el camino ancho sí es fácil, pero en este camino es estrecho. Es bastante difícil de caminar, pero no imposible. ¿Por qué? Porque dijo el apóstol, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es que no nos va a venir dificultad, no es que nos va a venir ningún problema. Él es el que nos va a sacar adelante. Él nos va a dar la salida en todas las dificultades, siempre y cuando nosotros, oiga, no lo dejemos. Él da la salida. Él dice que no pone carga que no podamos. Oiga, no podamos llevar. Él sabe hasta dónde soportamos, vamos a aguantar, Él nos considera. Y Él dice que da la salida. Él da la salida. Entonces, dice que el apóstol Pablo le oró 3 veces por un aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? No es que el Señor no se lo haya podido quitar, no. Nosotros y todos los apóstoles estaban conscientes que para el Señor Jesús nada hay imposible. Todo es posible para Él. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús al apóstol Pablo? Bástate de mi gracia. Aquí hay muchos hermanos enfermos, hermanas enfermas, pero ¿cree usted que el Señor no puede sanarlas? Sí puede Él puede sanarlos a todos, pero Él no quiere. Quizás si nos sana, nos podemos desviar, ya no vamos a venir. El Señor conoce. Él conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Entonces, Él dice que si nosotros le pedimos algo que sí es la voluntad de Él nos va a dar. Por esa razón, a veces yo les he dicho muchas veces que cuando terminemos la oración, donde le hemos pedido muchas cosas al Señor, es bueno decirle: Señor, todo lo que le he pedido que se haga conforme sea su voluntad. A pesar que ya no soportemos, a pesar que ya no aguantemos, pero Señor, ten misericordia. Si lo que le he pedido, yo le estoy pidiendo por esta sanidad, le estoy pidiendo por esto, pero que se haga conforme a su voluntad. Si continuamos así, es la voluntad de Dios. Y Él sabe hasta dónde. Pero la pregunta es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguna tribulación nos va a separar? ¿O alguna angustia? ¿O alguna persecución? Se ve bien, se oye un silencio. De todas las iglesias en El Salvador. Pero algo puede acontecer.
de repente. Debemos de estar preparados, debemos de pedir al Señor por las cosas que aún no hemos visto, las que vienen, y que sea Él que nos ayude a pasarlas. Porque las enfermedades agobian, pero una persecución ya es de dejar las cosas, de salir de las casas o de esperar que lleguen a darnos muerte en ese lugar. Pero no negar al Señor. ¿Bien? No negar al Señor. Con la ayuda del Señor, hermanos, tenemos que seguir adelante. Dice así, voy a leer otro versículo. Dice en la carta, la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. A Timoteo, segunda carta. Versículo 2. Del 9 al 12 dice así. Le escribe la carta a Timoteo, dándole ánimo, dándole fuerza, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. A modo de malhechor, y el apóstol Pablo no era malhechor, pero así lo trataron, como un malhechor. Más la palabra de Dios no está presa, le dijo él. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Por tanto, todo lo soporto, le dice el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo, por amor a los escogidos. ¿Quiénes eran los escogidos? Toda la iglesia que el Señor había añadido en aquel tiempo. El Señor nos había añadido a la iglesia, como dice Hechos capítulo 2, del 47 en adelante, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Dice, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que en Cristo Jesús con gloria eterna, oigan, por tanto todo soporto por los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Oiga, el apóstol Pablo lo soportaba todo por los escogidos, por la iglesia, para que ellos, dijo, gocen de una salvación. Entonces, ¿qué quiere decir? Soportar todas las cosas que nos acontezcan es por amor a la salvación. Todo lo soporta, el amor. Entonces, hay más testimonio acerca de lo que les aconteció a los apóstoles. Durante ellos estuvieron en el cuerpo por amor a la salvación
El apóstol Pablo, como ministro, como encargado, como maestro a los gentiles, él dijo: lo soporto todo por los escogidos. Por eso aguantaba, soportaba y continuaba hasta que le llegó el final. Oh sí, no todas las veces vamos a pasarla, porque el Señor sabe hasta dónde, porque no vamos a ser eternos en este cuerpo. Nos van a venir dificultades, las vamos a ir pasando con la ayuda del Señor, pero va a haber un momento que hasta allá vamos a llegar, porque el Señor lo ha determinado. Pero durante no lo determine el Señor, Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la salida para que sigamos adelante y no nos vayamos a detener con la ayuda del Señor. Por eso a Él hay que pedirle que nos dé fuerza, que nos dé fuerza, que nos dé ánimo, que nos aumente la fe, que nos dé más entendimiento y sabiduría de lo alto para continuar este camino, porque hay veces que puede llegar un desánimo. No, hagamos el esfuerzo. A veces el cuerpo no quiere, la carne no quiere estar aquí. La carne quiere estar en una hamaca, la carne quiere estar en una cama, la carne quiere estar bien tranquila, no quiere forzarse nada. Pero yo recuerdo a la hermana Paulita, dice que a veces no quería ir al ayuno. La carne la quería detener, la contaba ella. Ay, carne vieja, así que le decía. ¿Bien? Y le decía, platicaba con ella, con la carne. No quería, pero la llevaba, porque la carne no quiere aguantar hambre. La carne quiere estar en la pizza, quiere estar en el pollo, quiere estar en los lugares agradables, en los miradores, comiendo pupusas. La carne. Más el espíritu quiere estar aquí, alimentándose, el alma quiere estar aquí. Pero dice que la llevaba. Vámonos, carne vieja. La llevaba a aguantar hambre, no le daba comida todo un día. Entonces, ejemplo para nosotros. Ejemplo. Entonces, tenemos muchos ejemplos con hermanas que a pesar de que están con dificultades, pero aquí están. Entonces, hermanos, este consejo es para todos nosotros, para que sigamos adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Que no nos vaya a separar, bueno, las cosas que nos vengan. Pidámosle al Señor que nos ayude a salir adelante, que nos dé fuerza para pasar todas las dificultades que vengan de aquí en adelante. El Señor Jesús les bendiga a todos. Amén.